La peor noticia que podríamos estar compartiendo, que ya no es novedad, pero que merece el análisis de todo el sector. El cierre de las exportaciones de carne vacuna, al menos por 30 días, que ha generado un enorme cimbronazo con inversiones crecientes que se venían concretando en los distintos eslabones productivos de la cadena productiva, también de la comercial. Una pena enorme, porque Argentina con todo esto pierde confianza como marca país instalada en todo el mundo. Hay que tener en cuenta que las exportaciones venían teniendo una recuperación extraordinaria en los últimos años y el año pasado llegaron a tocar las 900.000 toneladas. ¿Qué pasará ahora? Porque esto genera un enorme perjuicio vinculado a la desconfianza por parte de aquellos que obviamente estaban haciendo negocios con el país y que van a tener que recurrir en una etapa de enorme también demanda mundial de alimentos con precios crecientes a convalidar mejores precios todavía de lo que se estaba pagando a otros países que terminan compitiendo con la Argentina. ¿Qué piensan ustedes puede llegar a ocurrir? Dios quiera, lo más pronto posible, Argentina remedie esta sinrazón y se instale otra vez en el negocio mundial. ¿Cómo nos van a mirar los compradores a quien dejamos de atender circunstancialmente? Es una gran pregunta que por ahora no tiene respuesta. Esperemos la tenga lo más rápido posible. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Y esta noche en Acorral la compartimos con el médico veterinario Fernando Luchanz, asesor, proveedor de materia prima fundamental para elaborar esta proteína animal tan requerida en la Argentina y en el mundo también. Le preguntamos a Fernando cómo cayó en su pensamiento, en su semblante, el tema de cierre de exportaciones de carne vacuna al menos por 30 días. Y esto nos respondía. La posición tomada es que nosotros somos gente de producción, que queremos producir, y cada determinación de estas, que a veces entendemos que se hace con un desconocimiento profundo de cómo es todo esto, nos impacta fuertemente, digamos. O sea, nosotros no creemos que digamos que sea esta solución. Supongo que hay otro tipo de soluciones más lógicas hablando, informando más a toda la gente, digo todas las partes. Como siempre, la Argentina, los programas ganaderos flaquean algún día y este es el día. Entonces, posiblemente las autoridades nacionales en algunas cosas no estén con la profundidad de conocimiento y de cosas que se le podrían aportar para lograr el objetivo que se necesita, que es que la gente tenga a disposición un alimento tan prioritario para nosotros y más los argentinos como la carne, pero de una manera que no tenga un impacto tan negativo sobre la gente que produce. ¿Crees que puede haber desinversión si esto continúa en el tiempo en relación a otro tipo de medidas restrictivas como ya ha ocurrido en otro tiempo no tan lejano? Tengo la sensación que históricamente en la Argentina, como los que estamos en ganadería somos unos fanáticos de esto, es difícil que dejemos de hacer esto. Nosotros vamos a hacer esto porque es nuestra vida, e incluso no es una actividad tan rentable como para, digamos, que digamos lo vamos a defender por eso. Se defiende porque son procesos a mediano o largo plazo, porque una vez que uno afianza una idea, afianza una producción, no es fácil tirar para atrás todo este carro y como te decía, somos fanáticos. Si uno tuviera que hacer una nueva inversión en algo y no fuera que estamos adentro, lo miraría muy de costado porque esto claramente desalienta una inversión. O sea, no podés estar alentado a invertir en algo que no sabés siquiera qué va a pasar. Yo apuesto porque las autoridades tengan la sabiduría y confío en que tengan la sabiduría, que puedan frenar un poquito esto, dar un poquito, no sé si será la palabra marcha atrás o qué, y hacer que quienes estamos en producción nos sentamos un poquitito más protegidos, porque es muy difícil seguir de esta forma, y también es muy difícil seguir invirtiendo, a pesar del fanatismo que podemos tener, ¿no? Estamos notando en este momento en todo el mundo una enorme tensión por la puja sobre los alimentos. Y esto se traslada a precios también. Hay inflación mundial por el tema de alimentos. Basta con revisar lo que está pasando con las commodities, llegando a cotizaciones récords de los últimos años. Y esto tiene incidencia también en los costos producidos, pero fundamentalmente
en las decisiones de aquellos que están gobernando, en este caso la Argentina, y generan destinos a veces infructuosos desde el punto de vista de las expectativas que tenían forjados todos aquellos que venían trabajando con muchas inversiones en la actividad. Sobre este tema, evolución de costos y precios en base a una mayor demanda alimentaria, habla Fernando Luchans. Es muy buena la pregunta. Te diría que tal vez no sé si el programa o este tipo de nota alcance para expresarte cuál es la línea de pensamiento. El mundo está demandante cada vez de más alimentos, pero tenemos que lograr un equilibrio entre qué tipo de alimento vamos a producir y qué le vamos a dejar al medio ambiente y a todo lo demás. Es decir, si lo que pretendemos es desertizar el mundo para producir más alimento, puede ser una alternativa que tal vez a futuro no será la viable. Lo que tenemos que mirar para mí es no solo qué alimento vamos a producir, sino qué va a requerir quienes van a comprar esos alimentos a lo mejor dentro de 10, 15 o 20 años. Y bueno, y las alternativas siempre están las alternativas de una actividad agropecuaria creciente con posibilidad de alimentos a un costo menor, pero nosotros que estamos en la producción animal, claramente creo que cada vez va a pasar, debería pasar en nuestro país, como ha pasado en el mundo, donde, por ejemplo, la carne bovina tenga un nicho que ya aún con esta baja de consumo que tenemos, seguro somos uno de los países que más carne bovina seguimos consumiendo. Y vamos dando paso a otras carnes que se producen de otra forma, con otro tipo de proceso más industrial, como puede ser la producción porcina o la producción aviar. Hoy hablando con colegas poníamos números, es decir, una cerda produce 4.000 kilos de carne por año y una vaca produce un 5% de esa cantidad, o si querés un 6 o un 7, o sea 200, 250 kilos. Entonces son procesos mucho más lentos y a lo mejor este tipo de alimento va a ir dirigido a un nicho que no castigue a lo que es la necesidad de proteína animal que tiene la población mundial, ¿no? O sea, pienso que va a ir variando un poco el espectro, como ha ocurrido en otros países, y en nuestras latitudes también vamos a ir en ese lineamiento. Fernando Luchans, ¿alguna búsqueda amigable que tiene que ver con tratar de que cierren los números en el corral es atentar contra la masividad de oferta, por lo menos en lo instantáneo, en lo inmediato? De esto habla sobre esta temática, charla en la noche de Corral, el médico veterinario Fernando Luchans. No creo que atente contra la masividad de la producción. Nosotros hoy estamos trabajando en algunos establecimientos con líneas en la cual estamos teniendo un poco en cuenta toda esa cuestión del medio ambiente y demás, y con muy buenos niveles de producción. O sea, si nosotros nos paramos en producción bovina de carne y lo miramos como una producción muy intensiva, que pueden ser los engordes a corral, los feedlot o toda esta etapa, y por otra parte, la parte que deberíamos perfeccionar más, que siempre lo hablamos, que es el tema de recrías y demás, donde podríamos ganar muchísimos más kilos en campos donde hoy se podría duplicar la producción haciendo ajustes técnicos y una pequeña inversión en aguadas, en apotreramientos, en sistemas silvopastoriles, en sistemas de carbono neutro como está hoy de moda. Entonces, en el futuro pienso que también tenemos que ver eso, porque las generaciones que vienen van a estar mirando esa situación también. Y esa es la discusión que hoy nos queremos plantear, que nosotros le debemos dejar plantear para el futuro a los jóvenes de hoy, que van a tener nuestra edad dentro de 20 o 30 años, y que son los que van a ser demandantes de este tipo de productos. Nueva línea Granumix, los correctores nutricionales granulados de Biofarma. Garantizamos en cada grano la fórmula nutricional de origen. Biofarma, la inversión la hacemos nosotros. Silk, transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk, simple, rápido, preciso. Para la paresia puerperal y la hipocalcemia subclínica, consulte por el programa Innova de Cladan. Visítenos en www.cladan.com.ar. Muchas gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados.
Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor. Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados. Conicar, una ganadería destinada a contribuir a un nuevo protagonismo de las carnes argentinas para producir carne de máxima calidad. Conicar, ganadería 5 estrellas. Hacienda Federal es consignataria, uniendo al país con los negocios ganaderos. Visítenos en www.haciendafederales.com. Wincampo, software para feedlot. Eficiencia de conversión. Tecnología aplicada. Trazabilidad ganadera. www.wincampo.com. Acorral, esta es la alternativa de los miércoles que compartimos y renovamos juntos, semana a semana, los miércoles a partir de las 20, por esta generosa ventana que es la pantalla de Canal Rural que nos permite estar juntos todos los miércoles desde las 20 por 30 minutos. Noche que compartimos con el médico veterinario Fernando Eluchanz. ¿Cuál es la implicancia en el corral también de la evolución de las commodities en cuanto a precio, con una incidencia que la hemos visto sobre todo el año pasado desde el punto de vista de la rentabilidad negativa en la ecuación final? De esto habla, de esto analiza también en la noche de Acorral el médico veterinario Fernando Eluchanz. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. Bueno, en un sistema integrado, digamos, donde la agricultura es una parte muy necesaria y que, bueno, nosotros tenemos que de alguna manera hacer una agricultura responsable, lo que sí tenemos en cuenta también, como para cumplimentar lo que veníamos hablando anteriormente, es que es la ganadería la que puede apoyar el perfeccionamiento y el reciclaje de ese sistema para que no terminemos en estos sistemas que tanto se comentan de desertización y demás. El requisito de mayores niveles de ingredientes, de materias primas, también va de la mano del perfeccionamiento del uso que tenemos que hacer de este tipo de materias primas. Cuando nosotros biotransformamos el producto maíz, el producto soja o todos los insumos de la agricultura que vamos a biotransformar, creo que parte del desafío de acá para adelante es crecer en la eficiencia del uso de ese producto, digamos, o sea, mejorando lo que nosotros día a día nombramos como mejores eficiencias de conversión y demás, pero es la mejoría de la utilización de los productos. Es lo mismo que pasa cuando se habla de la tasa de extracción de kilos de carne bovina. Sigo pensando que tenemos que definitivamente pensar en esquemas en nuestro país que realmente podamos respetar todas las curvas de crecimiento de los animales. Cada vez que me haces una entrevista creo que termino diciéndote lo mismo y voy a ser muy insistente en esto porque no puede ser que estemos con unos niveles genéticos de excelencia para poder entregar carcasas de determinados pesos y las entregamos con un 20 o un 30% menos por caprichos de mercado o lo que sea. Entonces nos dejaría liberado para exportar, nos dejaría liberado para a lo mejor bajar los precios aquí. Entonces es un trabajo un poco más profundo, o sea, no se solucionan los temas, digamos, con una cosa, sino con un programa. No es un punto suelto, sino un programa que es muy realizable, pero que a veces todas las partes no nos ponemos de acuerdo. Cuando empezamos con este programa, fuiste uno de los primeros personajes a los cuales entrevistamos, y esto tiene que ver con lo que vos marcabas recién. Hablas de eficiencia, muchos conjugan esa palabra permanentemente, pero yo que no entiendo mucho y recorro, me doy cuenta también que pocos miden para, sobre todo, tener en cuenta qué tipo de eficiencia tenemos en distintos procesos productivos. ¿Vos estás viendo otra cosa, un cambio en ese sentido, una mayor profesionalización en la actividad? Vamos por parte, la actividad de engorde a corral se ha profesionalizado. Los sistemas de medición no han avanzado con respecto a hace unos cuantos años. A ver, por supuesto que esto es general lo que estoy hablando.
si vos me vas a decir casos en particular que a nosotros nos toca participar o que aunque no participemos los vemos porque los visitamos o porque tenemos grupos con los que trabajamos, se mide, pero no son unos sistemas de medición tan específicos. La mayoría del bovino engordado a corral o en esquema de suplementación a campo no tienen un sistema de medición. Y no tener un sistema de medición significa trabajar la heterogeneidad. Y cuando hablo de heterogeneidad, hablo de animales de un frame, de una historia nutricional, de una historia sanitaria, todos del mismo modo. Entonces, no todo funciona del mismo modo, eso lo sabemos, no precisamos hacer tanta medición, pero si hiciéramos esas mediciones que necesitamos, nos encontraríamos con que tenemos muchísimo por mejorar. O sea, nadie puede mejorar si no sabe dónde está parado. Es decir, si yo no sé qué estoy produciendo, qué índice de conversión real tengo, no ficticio, no que me engaño, no que hago del 20% de la cabeza de la tropa, no eso, una cosa más genérica como tiene que ser, nos encontraríamos con que tenemos muchos niveles de ineficiencia. Y esos niveles de ineficiencia hacen que malgastemos mucha energía, fundamentalmente energía, de todos los cereales que estamos usando en todo el país. Eso es una cosa muy importante. Y parte de eso se mal utiliza también por nuestro sistema de un peso bajo de faena. Y no creo que sea tan complejo poder levantar el peso de faena de una manera coordinada. No que mañana nos levantamos el peso de faena porque se nos ocurre para tener... No, no es así. Es hacer un trabajo y que, supongo yo, las autoridades o quien sea, diga, bueno, vamos a hacer esto porque el mercado, o sea, un animal que procesa una media res de 120 kilos versus ese mismo animal que lo hubiéramos hecho llegar a 140, 150 kilos, la calidad de carne en cuanto a lo que requiere el consumidor, que es terneza, jugosidad y sabor, no va a empeorar. Lejos de eso, no sé si podría mejorar, pero como mínimo será igual. Entonces, hasta le daríamos más tiempo y haríamos mucho más eficiente el uso de los ingredientes. Eso es lo que seguimos viendo y es sobre lo que tenemos que trabajar cada vez más fuerte, la materia pendiente desde mi punto de vista, en general, en los animales engordados en nuestro país, que vienen de establecimientos profesionales y otros no tanto, hasta establecimientos donde nosotros hacemos una suplementación estratégica y demás, y donde los animales al final todos engordan, pero no todos son eficientes. ¿Se mide? ¿No se mide? ¿Quién mide y cómo? Apareció en los últimos tiempos la posibilidad de la incorporación de la caravana electrónica, un elemento indispensable que fue provisto fundamentalmente al sistema feedlotero, donde generalmente uno supone que se mide con mayor frecuencia, teniendo en cuenta que allí los niveles de pérdida, cuando uno no tiene conciencia de la información, son muy grandes. ¿Qué opinión tiene Fernando Luchanz sobre esta herramienta para una actitud, para una postura, para una intención que cada vez es más firme en el sector feedlotero? Sí, fundamental para mí. O sea, es una utilización que deberíamos masificar el uso de una manera que todo el mundo pueda tener este sistema. O sea, esto nos ayuda de una manera increíble y muy fácil en el establecimiento a poder tener datos de lo que estamos haciendo. Fernando, el tema es el maíz, el costo que tiene el maíz y lo que sufrió el año pasado, entre otras cosas por el precio del maíz que subió más que la invernada, que subió más que el gordo, en la ecuación definitiva de la encierra corral. ¿Este precio crees que llegó para quedarse? El engorda corral está en un momento muy crítico y la realidad es que lo preocupante es que el productor de engorde a corral tiene que invertir, avalar un precio de la invernada muy por encima de su precio de venta en el gordo en todos estos meses. Ahora se ha levantado un poco el gordo, pero bueno, ahí estamos igual desnivelados, lo cual no estaría mal, si el costo de producción con un precio de maíz o de los insumos fuera lo suficiente como para poder hacer esa compensación, es decir, el que cría necesita ese precio, el que engorda a corral podría avalar ese precio si tuviera un precio inferior de estas materias primas. Ahora, con un costo de producción de 160, 180 pesos para vender ese kilo a lo mismo y que el animal que entra negativo, me refiero a que los kilos que voy a vender de ese animal valen menos del día que lo ingresé, ¿está claro? Entonces, cuando yo tengo ese desfasaje,
el problema que voy a tener es decididamente un quebranto, digamos, y eso es lo preocupante hoy en día. El precio de maíz será el que tenga que ser, pero está muy elevado a pesar de todo, y que en la Argentina tenemos un costo un poco inferior que en los países limítrofes, pero en los países limítrofes también el kilo de bovino vale un poquito más. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación desde 1907, acompañando al productor. Omnigen. Apoya el sistema inmune del ganado ante eventos esperados e inesperados de estrés por calor. Ayuda a la regulación de la temperatura corporal. Omnigen, un producto de Fibro. Cuando usas tecnología Genofit en tu ganado, estás ahorrando, porque producís más carne con menos alimento. Genofit Bionutrición Ruminal, la evolución en la nutrición de ganado. El mejor purón del mercado se llama Vaquero. Su exclusiva formulación y concentración hace que con solo 1 mililitro cada 20 kilos de peso se combatan garrapatas, piojos, parásitos internos, mosca de los cuernos y se prevengan bicheras en cualquier época del año. Vaquero es el primer purón aprobado por Senasa para despacho de tropa. Soobet, nuestra receta, la mejor receta. Rafaela Alimentos, más de 100 años junto a la ganadería argentina. Experiencia y compromiso en faena bovina y porcina para el mercado local y exportación. rafaelaalimentos.com. Transcom, la hotelería más eficiente de la cuenca del Salado. Bienestar animal con mayor rentabilidad asegurada. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Allí en pantalla las diferentes vías de comunicación para que dudas o inquietudes puntuales de todos ustedes formen parte de nuestras temáticas futuras en este encuentro de los miércoles que ejercitamos por la pantalla de Canal Rural semana a semana. Recría como necesidad imperiosa de abaratar los costos de producción poniendo muchos kilos baratos a pasto. ¿Cómo se da la recría? ¿Cuál es el proyecto de recría sobre el cual se debe apoyar la ganadería argentina? ¿Sobre el pasto o sobre el suplemento en el confinamiento? De esto habla Fernando Luchanz. La recría o a campo o por sistemas de transferencia de pasturas, modo silaje, otros modos, con costos de producción bastante más bajos. Podemos hablar de esquemas con 120, 130 pesos durante la recría, con animales que desarrollen hueso, desarrollen músculo y tengan un rumen y un aparato digestivo que entre adaptado para poder producir al máximo esos 90, 100 días en el feedlot, con un animal más pesado naturalmente. Y después ir a sistemas más eficientes del uso de la pastura, porque si no el problema que tiene hoy un establecimiento que tiene miles de animales es cómo hace para recriar esos miles de animales a campo. Ahora, hoy a campo tenemos que volver a cuadros de mucho mayor eficiencia, también en la utilización de la pastura y de ese nutriente. Hay muchos campos que lo hacen muy bien, pero hay muchos campos que tienen una eficiencia de cosecha de ese pasto muy baja. Entonces, en eso estamos trabajando también para tratar de aumentar muy por encima de lo que veníamos haciendo, incluso en los lugares donde se hace bien, en la eficiencia de cosecha, con parcelas cada vez menores, pero con acercamiento de agua, con un montón de situaciones que hagan que esa recría sea más baja. Y se puede producir un kilo mucho más bajo y después sí compensar con esa terminación que hoy es más cara, pero con los precios que hoy tenemos, claramente el maíz nos deja fuera de mercado. Y uno lo nota, a mayor recría, mayor volumen de carne, animales un poco más pesados, que es lo que se empieza a advertir cuando uno observa los corrales, fundamentalmente con el macho, cuando nos posamos sobre el mercado de Liniers, como ejemplo, como espejo de lo que pasa con Hacienda que tiene destino de faena. Sobre esto también abordamos la charla junto al médico veterinario Fernando Luchanz. Naturalmente nosotros producimos animales de carne, llámese de la raza más difundida en nuestro país, británica, como es el Angus o sus cruzas, o el Hereford y sus cruzas en otras zonas del país.
Cualquier animal de eso hoy en día, que hay un avance genético en muchos establecimientos importante, cualquier animal de esos está preparado para entregar un animal de un peso vivo de 470 a 500 kilos. Pensá que en Estados Unidos un animal se faena cerca de los 700 kilos, con un frame un poco más grande, y los frigoríficos se preocupan para ver si tienen un poquito más de peso, porque aumentar un 2-3% en el peso tiene su impacto sobre toda la cadena industrial. Y imagínate que aquí estamos faenando animales con a veces la mitad de ese peso, cuando los podríamos faenar con un 25, un 30% más de peso. Entonces, cuando nosotros hablamos que acá hay ineficiencia, si faltara carne y pudiéramos exportar como se debería y todo lo demás, lo que en realidad falta también es, lo primero que tendríamos que hacer es aprovechar el 100% de esa excelente genética que tenemos en cualquiera de las razas. Si bien como te decía, el Angus es la predominante, las cruzas y todo lo demás funcionan de la misma manera, independientemente que hay diferencias de frame, pero hasta un frame muy chico te entrega un animal de 450 kilos con alta tasa de eficiencia. Entonces, naturalmente, la recría estaría para hacer eso, porque en el mundo de la producción carnicera, los animales entran al feedlot más o menos al peso que aquí salen. Cuando vos vas a un feedlot en Estados Unidos, los animales entran con 300, 350 kilos, se destetan a veces más pesados, se hace una recría en algunos corrales preparados para tal fin o en determinadas situaciones, pero el animal entra con 300, 350 kilos, porque ya desarrolló el hueso y el músculo y va a deponer el tejido que tiene que deponer después. El tejido barato se hace de otra manera. Entonces, naturalmente, la pregunta es respondida con que sí, correctamente, tendríamos que ir a más peso de faena. Eso es todo un trabajo que en un tiempo prudencial, hace unos años yo lo hablaba, incluso con varios colegas, integrantes de la Cámara y demás, y decía, bueno, pero no se puede hacer porque bueno, pero hace 4 años, si hubiéramos empezado hace 5 o 6 años a hacer esto, ya estaríamos con una alta tasa de eficiencia y haciéndole entender a la gente, al consumidor, que no va a consumir una peor carne, que va a consumir una carne igual o mejor, y que va a ser un beneficio en el costo de producción de ese animal y en el costo de eficiencia de los ingredientes que voy a usar por ese animal. Porque ahora lo que se viene es ver qué nivel de eficiencia tengo yo para usar eso. Es decir, si yo hago 1 hectárea de maíz y saco 10.000 kilos, que esos 10.000 kilos den la máxima cantidad, en este caso, de carne, de la que sea. Porque si no nos vamos a encontrar en la alta tasa de eficiencia que tiene el cerdo o que tiene las aves y que el bovino a veces no la tiene, porque es un sistema digestivo distinto. Así que eso es para mí prioritario. Amigos, esto fue A Corral. Gracias por la compañía, como de costumbre. Si Dios quiere, nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta cada momento, muchas gracias.